¿Quién era el periodista antes de que se empezara, digamos, a poner de moda denunciar, no solamente denunciar, sino los asesinatos de periodistas? Entonces vamos a caer en la victimización de los periodistas solo por su condición de serlo. Yo creo que para poder dar una solución a por qué los periodistas son vulnerables, tenemos que entender lo que hay detrás y de dónde viene y cuál es la historia de del periodismo en su relación con el poder. Porque la pregunta que yo les hago siempre a mis estudiantes en la Ibero es: si los periodistas todos fueran vulnerables, ¿por qué nadie está matando periodistas de La Jornada? ¿Por qué Alejandro Almazán o Marcela Turati o Lidia Cacho, si bien reciben una gran cantidad de amenazas, siguen trabajando y publicando trabajos de gran calidad en medios nacionales? ¿No? Sabemos que ni periodistas como Carmen Aristegui se han salvado de estas intentonas de censura por parte del gobierno federal. Es decir, estos periodistas también sufren agresiones, también sufren hostilidades, sin embargo, por fortuna hasta la fecha no han tenido que pagar con su vida. Más allá de 2 casos de estas periodistas asesinadas en la Ciudad de México, no hemos tenido un caso de alto perfil todavía. Sí se ha atacado por ejemplo, a Televisa o a otros medios, pero sus corresponsalías en los estados del país. ¿Por qué no oímos de tantas víctimas mortales de periodistas? ¿Por qué creen? Y por favor quiero que también ustedes hablen, porque a mí se me seca la boca. ¿Por qué creen? Tienen una protección, podríamos decir, una relación con un determinado grupo que les permite, digamos, una cierta estabilidad. O tienen menor vulnerabilidad de otro tipo de periodistas instalados en una jerarquía quizá más baja. Exactamente. Así que yo les voy a voltear la ecuación. Uno de los mecanismos que tienen los periodistas para protegerse, para proteger al menos su vida, es la conquista de la autonomía. Para mí la autonomía profesional es indispensable para entender este tema. ¿Qué tan autónomo es el periodista? Y vamos a ver. Antes de ir a lo teórico, les quiero presentar los resultados de un estudio que tenemos en la Universidad Iberoamericana junto a la Universidad Miami. Encuestamos a 377 periodistas, es una muestra representativa de todo el país. De aquí de Veracruz hubo bastantes periodistas, pero no puedo dar resultados de Veracruz solamente, porque si tenemos de esos 377, 18 de Veracruz, no es una muestra representativa para generalizar. O sea, el instrumento no está diseñado para hablar de estado por estado, está diseñado para que sea representativo del país. Lo primero que me di cuenta al hacer ese estudio es que el estado de Veracruz es uno de los estados con más medios, con más periódicos del país, pero no es necesariamente uno de los estados con más lectores del país. Entonces, ¿qué explica que tengamos en el estado, no sé con temas de 20, 30, ¿cuántos son, Celia? ¿Cuántos diarios son? ¿Alguien sabe en este estado? ¿Cuántos eran? 90 y pico. Sí. Eso es una cantidad inmensa de periódicos. ¿Para un estado de cuánto? 7 millones de habitantes. De 7 millones de habitantes. Yo creo que en la Ciudad de México debe haber unos 20 diarios. Para la Ciudad de México y el área metropolitana, unos 20 diarios para un mercado de 25 millones de lectores. En Nuevo León encontramos que había unos 5 o 6 diarios. No tengo el dato con certeza. En el norte, de hecho, tiende a haber muchos menos diarios, ¿no? En una ciudad como Saltillo, por ejemplo, que está cerca de Monterrey, que está entre Torreón
donde también hay crimen organizado, etcétera, la cantidad de diarios en la capital no es más allá de 5, y en todo el estado deben ser también máximo 15 o 20. ¿Por qué hay tantos diarios en Veracruz, y no solo en Veracruz, también en Tabasco y Chiapas? Lo que encontramos es que en el sur y sureste del país, o en el este, porque Veracruz le decimos sureste, pero en realidad está en el este, encontramos más diarios que en el norte del país, donde hay más lectores y donde hay más ingreso per cápita en el país. Entonces, ¿cómo te explicas que haya menos diarios en donde hay más mercado industria y más diarios en donde hay menos lectores, incluso donde las tasas de analfabetismo son más altas? ¿No les parece una paradoja? Pues guardemos ese dato, porque todo eso es importante para entender los ataques contra periodistas y también para entender cuáles son las diferencias regionales, y de las cuales la verdad es que hemos teorizado poco sobre a qué se deben las diferencias regionales. Es lo mismo hablar contra ataques a periodistas en Chihuahua o en Sonora, donde les secuestraron famosamente al diario El Imparcial de Sonora a un periodista, o asesinaron a otro en Saltillo, o pusieron coches bomba afuera de otro diario de Ciudad Victoria. Es lo mismo hablar de eso que hablar de los periodistas en Veracruz en general, y obviamente sabemos que la respuesta no es lo mismo. Sin embargo, en informes como Artículo 19, como Freedom House, sí tiende a haber una especie de generalización de que en México se está atentando contra la libertad de expresión y los periodistas están muriendo, y de alguna forma una especie de romantización de que si el periodista no le estuviera atacando el crimen organizado, entonces todo sería color de rosa y el periodista seguiría investigando y haciendo el periodismo de investigación. Y esa es la falacia en la que no debemos caer, porque eso implicaría que entonces solo el crimen organizado es responsable de la salvaguarda o no de la amenaza, en este caso, a la libertad de expresión. Por eso el capítulo lo que he querido hacer es dar un panorama de las condiciones que ya existían y que hacen que la violencia sea una especie de magma, ¿no? que va a cuestionar todos esos elementos que ya de por sí atentaban contra la autonomía del periodista, y ahorita vamos a definir qué es. Bueno, estas son las características demográficas de nuestro estudio. Podemos decir que son generalizables porque la muestra es estratificada, es decir, partimos de número de medios que existen en México. Tuvimos que hacer una base de datos porque no hay un censo de cuántos medios informativos hay en este país, mucho menos hay un censo de cuántos periodistas tenemos en este país, y por eso las encuestas independientes son difíciles de hacer, y por eso organismos como Artículo 19, Freedom House, batallan, y a veces tienen que venir a hacer ellos mismos investigaciones, que no necesariamente son investigadores y no necesariamente siguen un rigor científico, y lo hacen con la mejor de las intenciones, y por eso es difícil a veces poder generalizar. Y lo que estamos pretendiendo con este estudio es que sea generalizable. Les quiero decir que son de los primeros en ver estos resultados. Tenemos por publicar 2 papers científicos el próximo año. Ya están sus versiones adelantadas, pero están en inglés. En español apenas estoy terminando el informe general y estamos justo buscando una editorial que nos los imprima, está en PDF para que lo podamos subir a internet y todo el mundo pueda consultar. Entonces, el total de mujeres periodistas en este país debe estar rondando el 32%, con menos margen de error del 5%, que significa que puede subir 5 puntitos o bajar 5 puntitos. Y eso es ligeramente más bajo que la fuerza de trabajo en el país de las mujeres, que está como por ahí del 37%. Significa que
comparativamente al resto de las ocupaciones en el periodismo, las mujeres todavía están subrepresentadas, aún si entre tipos de medios vemos que prevalecen más en los medios digitales, pero están subrepresentadas particularmente, y creo que esto es lo que está afectando el promedio, en las revistas, en los semanarios o en los impresos no diarios. Entonces, aunque ustedes vean muchas reporteras en los diarios, los impresos no diarios, en los periódicos y en los medios impresos en general es donde menos está. El promedio de edad del periodista en México es de 38.4 años. Los diarios y la radio tienen 1 o 2 años por arriba de la media. El 10.7% de los periodistas encuestados se identificaron como miembro de una minoría étnica, ¿no? Dios mío, no traje la cifra. Pero la cifra con la que los mexicanos se identifican como miembro, no como hablante de una lengua indígena que es diferente, sino como miembro de un grupo indígena o minoría étnica, ronda por ahí del 17% en el promedio nacional, y para los periodistas es del 10.7%, es decir, que nuestros medios son predominantemente mestizos. Entonces los indígenas están subrepresentados, nada que no hayamos nosotros ya detectado, ¿no?, intuitivamente. Ahora, generalmente cuando se habla de la profesionalización de los periodistas, se habla de que muchos no cuentan con estudios universitarios, que se formaron sobre la marcha, que muchos no tienen ni secundaria, etcétera. Y lo que estamos viendo con este estudio es que eso cada vez se queda más atrás. Tenemos con que tienen licenciatura o equivalente, no necesariamente titulados, pero que concluyeron la carrera profesional. Tenemos que 3 de cada 4 periodistas, o sea, 3/4 partes de los periodistas tienen estudios de licenciatura concluidos, y sobre todo en medios como la televisión o la radio, pero todos están por arriba del 70%. Menos de la mitad más o menos alrededor de la mitad consideran la religión muy importante en la radio. Los menos religiosos son los impresos diarios, y los más son los digitales y la televisión, aunque el número de periodistas de medios digitales es menor. Miren, esta es la cifra que nos gusta, porque eso es lo que representa un poco. Estos porcentajes son proporcionales al número de periodistas que hay por tipo de medio. Entonces, tenemos que la mayor parte de los periodistas trabajan en la radio. O sea, pueden dobletear, pueden también estar en los diarios, pero comparativamente los periodistas en México trabajan en medios radiofónicos, y como veremos ahorita con sus condiciones laborales, por supuesto los salarios que se perciben en la radio son significativamente menores a las de los diarios. Después le sigue los periódicos, y después mucho menor los otros 3 medios. Bueno, estos son los perfiles demográficos de los periodistas, pero estos son las características laborales por tipo de medio. El 9.6 tienen un rango gerencial y directivo, que ahí pusimos de todo, desde editores, jefes de información, ¿no?, aquellos periodistas, digamos, que se codean con la crema innata. En cambio, la tropa, que son los reporteros, los fotógrafos, los redactores, ¿no?, constituyen casi el 60% de los periodistas en este país. Y a esos son precisamente los más vulnerables a ser víctimas del crimen organizado. Y aquí, ¿no?, donde se confirma lo que ya sabemos. Los periodistas tienen
mucho trabajo. Lejos de lo que imaginan los extranjeros, a los periodistas no los están matando por andar haciendo investigaciones exhaustivas sobre nada. Los están matando solo por pararse en el sitio de los hechos, hacer su notita diaria. Tenemos que solamente el 21.5% de los periodistas, o sea, 1 de cada 5 se especializa en un solo sector. 1 de cada 5. El resto es periodista multiusos que hoy está con el alcalde, mañana con el gobernador, mañana va a cultura, el otro día una marcha, el otro día una protesta de limpia, etc. Así que eso ya nos empieza. ¿Cuál de los periodistas de Veracruz está especializado en indagar temas del crimen organizado? Pocos están. Y al ser pocos, ¿no? Los policíacos a lo mejor están ahí, no los cambian. Los policíacos, como dice el texto, tienden también a ser de los periodistas con menos prestigio laboral entre sus compañeros, y también generalmente son a los que se les paga menos. Y tenemos esta cifra que habrá que revisarla porque hasta 2014, que la hicimos cuando todavía no subía el salario mínimo, tenemos que perciben menos de 2 salarios mínimos al mes, 47% de los periodistas, casi la mitad. Entonces, habrá que ver a quiénes de estos periodistas que ganan poco, más bien tendríamos que ver la proporción de asesinatos de periodistas y salarios de periodistas, ¿no? Y entonces empezar a investigar los tipos de amenaza. Bueno, trabaja a tiempo completo el 83.5% y tiene mayor... Bueno, estos datos no son... Es complejo. El periodista navega en una cultura periodística, en un ambiente laboral en donde la violencia y el crimen organizado son elementos de presión, por supuesto. La percepción de inseguridad es elemento de presión, por supuesto, pero no es la única. Miren el porcentaje, cuando les preguntamos en México, percepción de influencias en el trabajo, la pregunta era: a continuación se indica una lista de potenciales fuentes de influencia, indique por favor en una escala de 5 a 1 cuánta influencia tiene cada una de ellas en su trabajo. 5 es extremadamente influyente y así hasta el 1, que no es influyente. Entonces, porcentaje que contestó extremadamente o muy, 93.4 dice que la ética periodística es muy influyente. Habrá que ver en el trabajo si se traduce. El acceso a la información, o sea, poder tener o no, influye bastante para el 77.3%. Es decir, la autonomía periodística está limitada, como vamos a explicar ahorita, desde el momento de la selección de notas que se van a cubrir o no. La política editorial del medio, 74.4%, con una media de 3.45. Estos tienen una desviación estándar corta, que significa que hay más consenso entre los periodistas cuando nos dijeron eso. La retroalimentación de la audiencia también es alta, del 69.1%. Sus jefes directos o editores, 64.7%. O sea, eso nos revela que el periodismo mexicano es altamente jerárquico, que el periodista, como vemos, puede pensar que tiene la libertad de tomar el ángulo de la nota que quiera, pero no de publicar el ángulo de la nota que quiera. El dueño o dueños de su medio, 63.8%. Cabe señalar que este es un estudio internacional comparado con metodología y preguntas diseñadas en equipo, pero coordinado desde la Universidad de Múnich, y yo ya chequé los resultados alemanes, y en Alemania las presiones tienen que ver con plazos, con presiones comerciales, con retroalimentación de la audiencia, pero no con el dueño del medio, ni con la política editorial, ni con los políticos. Es decir,
esta batería de preguntas sí nos ilustra enormes diferencias entre un país y otro, pero eso ya es tema de otra clase. Los altos directivos del medio también son extremada o muy influyente para el 62.6. Recuerden que podrían decir del 1 al 5, no dijeron, este porcentaje no dijo 2, no dijo 3, dijo 4 o 5, 62.6%. Los plazos que fueron el más influyente para el resto de los periodistas en el mundo resultó en México para el 57.8%. O sea, hay otras cosas más importantes que el no tener tiempo de reportear, como por ejemplo tus jefes. La relación con las fuentes, el 55.8%, valores y creencias, bla, 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 pero la censura para 41% de los periodistas fue muy influyente. O sea, una censura ya naturalizada de algo que ya saben que va a pasar y que ya desde sí saben que no se puede. Consideraciones religiosas es lo que menos consideraron prioritario, los amigos, los empresarios, los colegas de otros medios. Y aquí en apariencia, aquí lo que nos dice es que los funcionarios de gobierno fueron percibidos solo por casi 1 de cada 4, ¿no? Dependiendo de cómo veamos, si lo vemos preocupante, 1 de cada 4 o solo 1 de cada 4, dependiendo el cristal con que se mire, fue influyente. O sea, cuando uno les hace esa pregunta, resulta que es un poco influyente. Pero ahorita vamos a ver cuando ya se les pregunta la autonomía. Los políticos, 22.8%. Entonces, entre 1 y 5 de cada, entre 1 y 2, no, perdón, entre un cuarto y un quinto de los periodistas encuestados consideran a los funcionarios de gobierno y a los políticos como extremadamente o muy influyentes en su trabajo. Sin embargo, cuando ya se trata de la autonomía, caray, aquí está. Si uno le pregunta a los periodistas, pensando en su trabajo, ¿cuánta libertad tiene usted en lo personal para seleccionar la historia o noticia en que trabaja? 5 completa, 1 ninguna. De nuevo, 1 bajo, 5 alto. Y lo mismo, 3 de cada periodista, ¿no? Así, muy valientemente nos dice, yo tengo mucha para escoger la nota. Y luego, que voy a cubrir. Y luego, para enfatizar los aspectos, nos dicen que tienen todavía un poco más. Pero para participar en coordinación o decisiones editoriales ya es menos, 56.6, aquí está la media, aquí está la desviación estándar, es relativamente alta, lo que significa que unos tienen mucha y unos nada para esta pregunta. Bueno, esta pregunta es para todos los países. Sin embargo, en el equipo mexicano sabemos que esta pregunta no nos dice nada, así que diseñamos una batería especialmente para los periodistas mexicanos en donde les preguntamos esto. Así, a ver si de verdad tu chicharrón estrena. Si les preguntamos de mayor a menor, estos son los actores e instituciones por los que ellos dicen que tienen autonomía para publicar. Sobre la pobreza, todos pueden publicar. Sobre pueblos indígenas o minorías raciales también, al menos 8 de cada 10 te dicen que tienen completa o mucha libertad. Desigualdad económico-social igual. Para el clero y las iglesias, 7 de cada 4. Para la élite económica, casi 7 de cada 10, ahora 4 no sé dónde salió. Pero para la élite política, no que no influía, aquí ya estamos viendo que ya está bajando. O sea, tienen más libertad de hablar del obispo de Jalapa que del gobernador de Veracruz, ¿no? 55.2% dijo que completa o mucha libertad, con una media de 3.55 y con una desviación estándar de 1.9, o sea que puede variar un punto hacia arriba o hacia abajo, que es lo peor. Y solo abajo de la élite política tenemos que la libertad para hablar de las Fuerzas Armadas
Eso lo completa o mucha para el 48.1% de los periodistas, pero hay una muy alta desviación estándar, o sea, que algunos periodistas de algunas regiones, que todavía tenemos que hacer ese cruce, son los que nos pueden decir que tienen mucha. Yo quiero pensar que los del DF y los sitios en donde no está apostado el crimen organizado, bueno, eso ya es difícil en todas partes, pero no está apostado el ejército ahí por ahí, y entonces a lo mejor se puede hablar más, y algunos en donde de plano nada. O sea, si a 3.40 le restamos 1.26 nos da 1 punto y pico, lo cual significa que para algunos periodistas es muy baja. O sea, mirar la desviación estándar lo que nos dice es el nivel de desacuerdo que hay para haber dicho esta respuesta. Y por supuesto las organizaciones criminales son las que menos. 1 de cada 3 periodistas, o solo 3 de cada 10 dijeron tener completa o mucha libertad, con una media de 2.63 y también la desviación estándar más alta. Entonces, sí nos está diciendo que por supuesto el crimen organizado es un factor crucial para definir la autonomía que tienen los periodistas para cubrir ciertas cosas. Pero tendríamos que tener a los políticos acá arriba, en todo caso, en la mera, hasta arriba de la lista, haciendo contrapeso. Y uno supondría que en un clima en donde a nivel federal el PRI dejó los pinos en el año 2000, y según otros estudios hubo una percepción de que la libertad de expresión había crecido potencialmente, incluso muchos periodistas llamándole libertinaje de expresión, mal llamándole libertinaje de expresión, uno pensaría que ya no criticar al presidente ya es tema del pasado. Y en la prensa de la Ciudad de México estamos viendo ejemplos en donde, si bien el presidente Peña Nieto un día sí y otro también comete errores y se le critica en redes, en la prensa, todavía hay medios que son muy institucionales, pero eso no significa que lo mismo esté pasando en las prensas regionales por el tema, por supuesto, de la publicidad gubernamental y de las redes de complicidad que se tienen a nivel regional entre los dueños de los medios y los gobernadores en turno. O sea, como dice la lectura, el poder piramidal un poco se erosionó la punta, pero no a los mandos medios y bajos a nivel regional. Pero lo curioso del caso, chicos y chicas, es que vamos a ver la confianza institucional que tienen los periodistas. O sea, miren cómo 39, o sea, 40% de los periodistas, yo no sé si eso es mucho o poco, yo diría solo 40% de los periodistas confían en los medios. No trabajan ahí. No tendría que ser el 100% de los periodistas confían en su propio medio, pues solo el 40%, y yo creo que algo me dice que está inflada la cifra y nos lo dijeron por compromiso y porque se dieron cuenta de la contradicción que implicaba darnos la respuesta opuesta. Exactamente. Solo el 30% de los periodistas confían en los militares, y fíjense cómo el resto de las instituciones gubernamentales, Congreso, gobierno, líderes religiosos, sistema judicial, policía, sindicatos, políticos y partidos, menos del 15% confía en ellas. Solo el 3% de los periodistas confían en los partidos políticos, solo el 3.8% en los políticos, solo el 5.1% en los sindicatos y solo el 6% en la policía. En el sistema judicial, solo el 10%, 1 de cada 10 periodistas confía en el sistema judicial. Y está aquí la paradoja.
Entonces, si los periodistas desconfían tanto de las instituciones, ¿por qué reportamos lo que dicen como si fueran verdades? Porque aparecen las declaraciones del procurador, del gobernador, un día sí y al otro también. Por eso digo que la autonomía periodística es la salvaguarda, ¿no? Que no te garantiza, porque tampoco es una armadura de hierro, pero sí te protege de las presiones y las intrusiones indebidas. No tener autonomía significa que yo traiciono mis principios y que yo no reporto, que pese a que sé cómo es el procurador de Veracruz, es procurador, ¿no? Fiscal. O procuradora. Fiscal. Y que yo sé cómo se las gasta, y que yo sé las tranzas que hace, o todos lo sabemos, y aún así reporto lo que dice. Es una de las grandes paradojas del periodismo, no solo en Veracruz, en todas partes. Uno de los grandes debates en el mundo, ¿no? Hay quien dice, ¿por qué no hemos de reportar lo que sale de las bocas de líderes legítimamente elegidos? Y hay quien dice, porque tu trabajo, como dice el modelo liberal de periodismo, es la búsqueda de la verdad. Pero yo, ¿cómo voy a saber cuál es la verdad? Soy allí. Porque ¿cuál es mi rol como periodista? Vamos a ver. Cuando se les preguntó a los periodistas, ¿cuál es tu rol? O sea, ¿tú qué te traes? ¿Tú por qué estás aquí? Esto es lo que nos contestó la mayoría. Para el 95.5% es reportar las cosas como son. Pero ahí la pregunta es, ¿y cómo son? ¿Cómo son o como el gobierno te dice que son, ¿no? Pero fíjense cómo aquí tenemos que promover la tolerancia y la diversidad cultural y fomentar el cambio social. A diferencia de otros países, como vamos a ver, estos dos roles de tolerancia y de cambio, o sea, ser de un agente crítico, fueron muy importantes o extremadamente importantes para 9 de cada 10 periodistas. 9 de cada 10 periodistas quieren cambiar este país, lo cual está bien, qué orgullo me da. Y la pregunta es, ¿cómo le hacen? O peor, ¿por qué no lo hacen? ¿O por qué no pueden? Y de eso es de lo que trata un poco mi lectura. Dejar que la gente exprese sus puntos de vista, 88.8, monitorear y vigilar a los agentes políticos, 86.9. Entonces, el periodista lo quiere vigilar, el periodista lo quiere criticar, el periodista no cree en el gobernador. A diferencia de otros países como Italia, como Francia, como España, donde los periodistas están ideológicamente convencidos de ser de izquierda o de derecha y de abrazar la ideología del partido político al que apoyan, lo más triste en este país es periodistas que tienen que reportar lo que dice un gobierno priista, por ejemplo, y luego van y votan contra el PRI. O sea, reportamos de gente a la que no le creemos, reportamos a la gente a la que queremos fiscalizar y sin embargo no lo hacemos. Es decir, no trabajamos guiados por nuestra conciencia, ¿no? Y aquí muchas veces los periodistas me han dicho, para varios estudios, no te olvides que yo soy un empleado de un medio y no soy un periodista. Y esa es la tragedia más grande del periodismo, que nuestros periodistas son empleados antes que periodistas. Y es una gran tragedia porque si yo voy y le pregunto a un francés, oye francés, ¿tú te sientes más empleado de Le Monde o eres periodista? ¿Qué fuiste primero, periodista o empleado de Le Monde? Ellos me crucificarían y me dirían periodista antes que todo. Hay periodistas sin medio y aquí decimos no hay periodistas sin medio. Y esa es la gran tragedia del periodismo mexicano y de muchos otros países que están en transición a la democracia como el nuestro, que la autonomía del periodista está severamente limitada desde su concepción y desde cómo se asume particularmente el reportero.
Porque casualmente el columnista, el comentarista, aquel que va a la parroquia y se sienta con los... No, es muy famoso eso. Yo no los he visto, pero todo el mundo habla de cómo en Veracruz se sientan estos periodistas, ¿no? Y después van y presumen que son amigos del procurador, del secretario de esto, del ministro de aquello, del alcalde, etc. Pero no los reporteros de a pie. Entonces es ahí, o sea, el columnista sí tiene libertad para escribir de lo que le pegue la gana, incluso tiene autonomía hasta para chantajear, ¿no? De decir, ahora te voy a criticar si no te mochas, como se dice en el argot popular. ¿O alguien pela de lo que va a publicar al otro día el columnista? No, el columnista solo manda su columna y ya. Él decide. Los reporteros no, por eso los reporteros y reporteras y redactores y redactoras y por supuesto el personal que trabaja dentro de las salas de redacción, excepto si eres el jefe, eres el que tiene el menor grado de autonomía pese a lo que nos están diciendo.